Buenas noches, ¿qué tal? Estamos aquí en compañía del poeta Elki Burgos. Elki ha publicado ya 4 poemarios. El primero fue Cazador de espejismos del año 1974, Sublimando al impostor del año 1985, El Cristo de Elki, edición en francés del año 2003 y edición en español del año 2005 y el que tenemos aquí presente, y Res Mística del año 2012. El día de hoy vamos a hablar sobre el poemario El Cristo de Elki y un poquito también sobre tu vida. ¿Cómo estás, Elki? ¿Qué tal? Encantado de recibirlos y de poder conversar un poco sobre poesía. Sí, también encantado de estar aquí en tu casa y de hablar exacto sobre literatura y poesía. Yo tengo una pregunta autobiográfica en todo caso. Dime, ¿qué significó para ti el grupo Estación Reunida? Un grupo muy importante para mi vida, sobre todo para la afirmación de mi deseo de continuar escribiendo, digamos, porque cuando uno empieza siempre tambaleando, no sabe si afirmarse en la escritura o no. En cambio, con un grupo bien constituido poco a poco, en una complicidad y una hermandad tan grande, en la cual pasábamos días y horas charlando sobre poesía, sobre literatura en general, entonces se fue afirmando mi voluntad, digamos, mi vocación literaria. Y dime, ¿tú todavía conservas amistad con alguno del grupo Estación Reunida? Con todos, con todos. ¿Recuerdas alguno que todavía te venga a la memoria, tal vez por sus escritos o por la amistad que tuviste? Bueno, uno que está presente acá y que fue, digamos, el fundador es José Rosa Ribeiro. Él, después en el grupo estaba constituido por otros, digamos que constituíamos el grupo mismo y otros con los cuales andábamos conjuntamente, entre ellos Watanabe. Tú te vas de Perú muy joven. Tú te vas tal vez a recorrer un poco el mundo, conocer ciertas experiencias, tal vez que te sirvieron para tus lecturas, y tú publicas incluso tu primera obra en México, ¿verdad? Llegué a México con una beca, de esas becas raras que sirven para, digamos, incentivar la vocación de un joven escritor. México me daba un año para dedicarme a escribir, a hacer lo que quiera. Nunca tuve, digamos, una vigilancia ni ninguna obligación de nada. Pero también ahí encontré y constituí otro grupo, digamos, con todos los latinoamericanos y algunos mexicanos. Entre los mexicanos, digamos, con los cuales recibí alguna que otra visita, era con Mario Santiago y el mismo chileno, ¿cómo se llama? Bueno. No hay problema. Sí. Dime una cosa más bien, ¿tu sueño fue en algún momento llegar a Francia? Estando en México, me dije, si vuelvo a Lima, vuelvo a lo mismo, a la misma vida. París siempre era un mito, entonces me propuse llegar primero a París por un tiempo y después volver a regresar a Lima. Lo que pasa es que París me atrapó. Y dime, o sea, estando tú en México, estando en París, ¿no sentías la nostalgia peruana? No, porque, bueno, se extraña un poquito los amigos, la familia, pero, por ejemplo, en México rápidamente constituí un grupo y cuando llego acá, prácticamente al mismo tiempo, todos mis amigos con los cuales vagabundeaba en Lima, nos reencontramos y éramos casi como 20 que vivíamos, nos pusimos a vivir juntos. Y es cierto que estando ya algunos años en París y luego de haber estado tanto tiempo fuera del Perú, tú intentaste regresar a Perú para establecerte y finalmente te sentiste desencantado del Perú. Después de siempre algunas conversaciones con Julio Ramón Ribeiro, decía, cuando los hijos llegan a 14 años no quieren volver al país de origen de uno. O sea, con esa idea me dije, yo vuelvo al Perú antes que mis hijos tengan 14 años. Entonces lo intenté, llegué, la experiencia fue desastrosa,
Entonces me volví. Y una pregunta que tal vez entre la literatura y tu vida. ¿Tú idealizas la patria en tu vida o en la literatura o en ningún momento lo haces? No. Desde mi primer libro, digamos, no creo en lo que es patria, ¿no? Lo único que creo es la amistad o el sentimiento familiar. El resto es, como en algún poema hablo, es solamente silencio, ¿no? La importancia de Elky Burgos para la literatura peruana y latinoamericana es, yo creo que constituye un poeta bien logrado en sus versos, en sus creaciones, pero la pregunta que me viene a la mente, y que tal vez tú me puedes aclarar, es ¿por qué Elky Burgos publica tan poco? ¿Es que prefiere ser un autor discreto, cauto en ciertas creaciones? No, sucede, digamos, que la escritura para mí es un proceso de reflexión, de situarme cómo me ubico en el mundo, en una sociedad. Y siempre trato de buscar, digamos, algo que rebase la experiencia personal. Si podría ponerme a escribir, digamos, cómo me siento hoy día y todo, pero creo que eso es muy limitado, ¿no? Entonces trato de buscarle algo que rebase, entonces lo cual dificulta, digamos, la escritura, ¿no? Entonces podríamos decir que tú buscas rescatarlo o privilegiar los verdaderos versos, los importantes versos, y tal vez tomar aquella tarea que hizo Juan Rulfo, en que publicó muy poco pero hizo muy buenas creaciones, ¿no? Y finalmente se quedó callado cuando no tenía nada que decir. Es eso, digamos, no todos los días ni todos los años tienes cosas diferentes que decir, ¿no? La vida en una sociedad, pues tú vas estableciendo una visión de mundo, y esa visión de mundo hay que ir construyéndola, trabajándola, viendo las modificaciones, no en relación al cambio, digamos, de temperatura de la vida diaria, ¿no? El Cristo de Elky es una obra que nos suena mucho a las tres creaciones de Nicanor Parra, en donde el título ya fue citado. Yo lo que te quiero preguntar es que ¿el Cristo de Elky tiene una influencia de Nicanor Parra o es que es el Cristo de ti, el Cristo de Elky quien lo crea para su obra? Yo ya conocía la existencia de la obra de Parra, ¿no? Porque Parra es un autor importante para mi generación. Lo que pasa es que los dos libros, por decirlo, las dos obras, la de Parra y la mía, no tienen nada que ver, ¿no? Parra habla como si asumiendo la voz de un mendigo, ¿no? Que da discursos, sermones en la calle, ¿no? Completamente diferente. Pero además había el nombre de Elky, ¿no? Como Lenin. Entonces pensé que a mí me pertenece más que a Parra el nombre de Elky, ¿no? Sí, tienes mucha razón, por supuesto. Ya que entrando a tu texto, el Cristo de Elky tiene una manera muy singular de ser tratado, una manera muy particular a diferencia de Nicanor Parra. Retrocediendo un poquito y viendo, por ejemplo, tu texto Cazador de Espejismos, y al igual que el Cristo de Elky, que inicialmente surge en Francia, y así como Cazador de Espejismos fue publicado en México, ¿por qué lo hacías? ¿Es que acaso el Perú no era un lugar preferido para tu publicación o es que no se daban las condiciones necesarias? El Perú ha cambiado mucho en cuanto a editoriales, ¿no? Ahora puedes publicar un libro con facilidad. En esa época era muy difícil publicar un libro, sobre todo a la distancia, ¿no? El Cristo de Elky, una recopilación de antiguos poemarios y también poemas nuevos que tú incluyes aquí. ¿Es que acaso el Cristo de Elky es una aspiración a un único libro, tomando en cuenta todos tus poemarios anteriores? No es la aspiración de un solo libro, digamos, sino creo que la obra de uno se va constituyendo poco a poco. Va uno estableciendo, como te hablaba, una forma de vida y una forma de ver el mundo que debe transmitirse en la obra. En eso hay una continuidad y una armonía, digamos, un desarrollo. Y en el Cristo de Elky vemos un Cristo errante, un Cristo popular,
Elqui quiere desacralizar o parodiar tal vez la figura de Cristo. Parto de una óptica en la cual, digamos, por lo general, que se manifiesta en los poemas, de que soy un agnóstico, digamos, no soy creyente. Entonces, pero he nacido y vivo en una sociedad con influencia cristiana, digamos. Entonces hay un diálogo permanente con los valores cristianos. En la obra, en el Cristo de Elqui, ¿hay un sentido de vacío y pérdida del sentido de la existencia en el poemario? ¿Tú no encuentras claramente eso? ¿Lo has hecho con alguna intención? La dificultad de la escritura casualmente es porque llego al vacío. Es decir, para mí, siempre lo he dicho, es en la medida que no soy creyente, no hay una trascendencia dada, ¿no? Me fue dada por la sociedad, por la familia, digamos, en la infancia, pero en un momento en que replanteo y reconsidero esos valores. Entonces, pienso más bien que el hombre es como si estuviera solo en el desierto. Y en el desierto, para poder, estás en el vacío, en la nada, ¿no? Para poder justificar o construir tu humanidad, construir tu existencia, tienes que proyectar un espejismo. De ahí viene el cazador de espejismo, ¿no? Entonces el hombre está condenado a seguir ese señuelo, esa utopía, ¿no? El problema es que las utopías también mueren, ¿no? Sean personales o individuales. Entonces vuelves a quedarte en el vacío. Y la dificultad es encontrar otro señuelo que te permita existir. Eso todavía tiene, digamos, ese valor tiene todavía la poesía para mí. Por eso es que sigo escribiendo. ¿Y este poemario para ti constituye algo especial finalmente? Porque te reconcilias con el Perú, ya que este poemario es publicado por primera vez en Perú. No, mi diferendo con el Perú no es porque no haya publicado, digamos, ¿no? Al contrario, por ejemplo, el mismo tema, el mismo poema, digamos, del Cristo de Elqui, es un ataque violento, digamos, a la peruanidad, ¿no? Si entre líneas ves la descripción del Perú, está en el poema, ¿no? Un territorio al borde del Pacífico, ¿no? Sin norte, ¿no? Entonces, no ese es el problema con mi diferencia con Perú. Fue, digamos, una mala experiencia y, bueno, la injusticia también de que vive en nuestro país, ¿no? Hay algo que a mí me llama la atención de tu poesía. Tu poesía no es la poesía de una voz solitaria que monologa o que habla consigo mismo, sino que tu poesía tiene algo especial porque yo encuentro diálogos y encuentro ese sistema dialógico que no es tan común. ¿Es que acaso Elqui rompe con la poesía tradicional creando otras voces y realizando un poema narrativo? ¿Y por qué lo hace? Por la insatisfacción justamente del poema monológico. Es decir, el poema monológico es como es como una voz, digamos, en el aire, tal vez dirigiéndose a una divinidad o a sí mismo. Entonces, en mi generación se plantea el poema narrativo, ya estaba dado. Entonces yo buscaba cómo romper ese monologismo, ¿no? Entonces la única posibilidad era incorporando perspectivas y voces diferentes que coincidan en el tema o en la emoción que se está escribiendo, ¿no? ¿Hay algún personaje, algún autor, algún poeta específico que te influencia esto, o es que eso sale de ti netamente? Fue un proceso, digamos, ¿no? Cuando yo llegué a Lima y empecé con el grupo, lo que me gustaba era el teatro griego, ¿no? Donde hay estas voces que están detrás de estos coros, ¿no? Pero después en los estudios ya descubrí, por ejemplo, los romances. Entonces el romance español es tan rico. Y en la poesía peruana hay ejemplos de esa voz dialógica que no lo hace de la misma manera, pero sí están los diálogos, digamos, ¿no? Y en cuanto a la influencia mitológica, la influencia griega, ¿eso te ha marcado en parte en tu poesía? Me gusta mucho, digamos, el mundo griego y, bueno, sobre todo pues, la idea de la Odisea y sobre todo también las escuelas filosóficas como
el epicurismo, ¿no? Y finalmente, hablando de la Odisea, y tú aquí en Francia, ¿es que Elqui se siente un Ulises que en ningún momento encuentra una Ítaca, pues no se siente satisfecho ni en Francia o en Perú? ¿O es que tú ya encontraste tu Ítaca y te sientes contento de estar en ese lugar? Sigo el viaje de Ulises, ¿no? Es decir, si llegara a Ítaca sería el final, ¿no? Entonces todavía tengo que caminar, tengo que navegar, continuar navegando. Muy bien, Elqui, yo agradezco mucho esta conversación tan amena y espero que las creaciones continúen y que en algún momento nos puedas mostrar algo más de esa poesía tan exquisita que tú tienes. Muchas gracias, Elqui. Se les agradece, en fin. Muchas gracias.